definir, hemos analizado, hemos visto todo el tema de las métricas. ¿Qué es controlar? ¿Por qué es importante controlar? ¿Recuerdan lo que significa DMAIC? ¿Se acuerdan de lo que son las cifras DMAIC? D-M-A-M, ¿no? ¿Se acuerdan? Y C, definir, medir, analizar, mejorar, que es improve, y controlar. ¿Para qué sirve el control? El control finalmente en lo que nos sirve es para poder estandarizar, para poder lograr unas mejoras en el tiempo y que no sea tan variable, ¿no? Lo que estamos finalmente tratando de analizar. Para eso se quiere. Entonces, ya estamos en la parte de control. En esta fase 5 de controlar, lo que vamos a ver, sobre todo, es no solamente cerrar el proyecto, porque recordemos que se trata de esto, sino que las mejoras sean sostenibles, sean escalables, no se queden ahí nomás. ¿Por qué nos interesa esto? Porque estos logros al final van a hacer que la empresa sea competitiva, sea más rentable, ¿no? Como lo que menciona acá. Acá se definen planes de control para largos plazos, más que nada para tema de concientización, para toma de conciencia, para que ese estándar se reproduzca y sea convertido al final, ¿en qué queremos? En una cultura Lean, en una cultura Six Sigma. El monitoreo de variables críticas. Cómo mantener las variables de entrada controladas en los límites críticos especificados, ¿no? Más que nada se establecen sistemas de monitoreo, controles, Kanban, ¿no? Para que ante cualquier alerta, ¡pum!, salte al toque. Eso es lo que se quiere, ¿sí? ¿Y cómo evitamos que ellos se salgan nuevamente? Obviamente tiene que haber dos cosas. Continuidad de negocio y tiene que haber un plan de respuesta ante contingencias, ante estos tipos de incidencias. ¿Cómo vamos a actuar de manera rápida? ¿Quién es el que debe actuar? ¿A quién se le debe comunicar? Estos, estos pasos son importantes más que nada, ¿por qué? Porque esto no es un procedimiento, esto es un protocolo, es una acción rápida, es algo que se tiene que activar de manera inmediata. ¿Sí, señores? Entonces, por ese lado, es bastante importante, ¿no? Acá vamos a la parte de estandarizar, documentar y monitorear. ¿Y esto para qué nos sirve? En primer lugar, como ya tenemos un apartado ya más alineado a lo que buscamos, lo que nosotros queremos es estandarizarlo. Estandarizarlo viendo que este to be ya no es un to be, sino que ya se vuelve el nuevo as is, el as is 2.0. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es adaptarlo y que toda la organización tome conciencia para que lo pueda tomar, ¿no? Vamos a documentar. Igualmente, la gestión de riesgos sigue siendo importante porque hay algunos riesgos que están en control, pero a lo largo del tiempo pueden existir nuevos riesgos. Uno nunca sabe, por ejemplo, de qué riesgos se pueden seguir sucediendo. Tema de hackers, tema de mantenimientos imprevistos, subidas ahora con lo de las guerras, etcétera, ¿no? Tenemos varias cantidades de riesgos que tenemos que cubrir. También el tema de establecer procedimientos y asegurar la capacitación de personal. Y por último tenemos que monitorear el proceso, ¿no? Utilizando gráficas de control, dashboards, todo eso en tiempo real. ¿Sí? ¿Se entiende, señores? Hasta aquí, página 4. ¿Estamos bien? ¿Estamos entendidos? Bien, entonces, continuando, nosotros tenemos como tal un nivel de investigación. Tenemos que investigar, tenemos que estar monitoreando punta a punta las actividades que tenemos que realizar. ¿Para qué? Para que no
haya actividades que salgan de los parámetros que hemos establecido. Y por eso se llama tendencia, ¿no? La tendencia tiende a mejorar dentro de los parámetros que nosotros establecemos. ¿Por qué? Porque al final los requerimientos, todo, siempre, como tenemos harto volumen, lo que vamos a hacer es muestreos, ¿no? Y estos muestreos tienen que salir con los límites que querramos. Al final lo que se quiere es eso. Tenemos control para 4 cosas en específico. Mantener la mejora, esto esto es necesario. Es decir, si nosotros si nosotros hemos identificado un problema y hemos hecho todo un proyecto costoso para poder solucionarlo, mínimo lo que tenemos que hacer es evitar que el problema se origine de nuevo, ¿no? Eso es lo que queremos, que no se repita en el tiempo. Ante ello, nosotros lo que vamos a hacer es, con esta mejora, tener o plantear casos de éxito para que, no sé, de aquí a un tiempo, de repente cuando ya no estemos en la organización, lo puedan tomar como base para que sigan operando, ¿sí? Eso es lo importante y está asociado con el segundo punto, evitar el olvido. ¿Cuántos de ustedes se reúnen, ¿no? En reuniones como tal, están en reuniones y muchas veces dicen, uy, me olvidé, uy, esto no lo han notado. ¿Eso por qué? Porque no se generan acuerdos. Los acuerdos, las actas de reuniones, es lo mismo acá. Si en una reunión de 1 hora te olvidas, imagínate en un proyecto que dura 6, 1 año, 2 años. ¿Te vas a olvidar o no te vas a olvidar de las actividades que has venido realizando? De los puntos, de los parámetros. ¿Ustedes se olvidan o no se olvidan de esas cosas? Sean sinceros. En reuniones, en alguna conversación. ¿Se olvidan o no se olvidan, señores? Sean sinceros. Sí, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque la memoria es frágil. La memoria tiene un periodo de tiempo no tan prolongado. O como a veces mis compañeros dicen, la memoria es selectiva. Queremos recordar lo que más nos conviene, ¿no? Y hay cosas que nosotros no lo vemos relevante, que de repente no lo consideramos. Es mejor apuntarlo en una agenda, sí, pero en una empresa es importante llevar bitácoras, es importante llevar, este, es importante llevar, por ejemplo, casos, un backlog, ¿no? Si se quiere mejorar algo en temas de requerimientos, incidencias, ¿no? Estabilidad estadística. El tercer punto más que nada nos menciona que se mantenga en los rangos aceptables. Señores, si nosotros hemos definido un rango de 6 a 10 como aceptable, siempre se va a tener que mantener de 6 a 10. A no ser, y esto es importante, que cada año se tenga que mejorar. Se pueden subir estos límites. Esto depende de qué cosas. Como les había mencionado, los límites pueden depender de regulaciones, puede depender de la capacidad o del nivel que quiere la empresa, es decir, los dueños. ¿Qué más puede depender? Depender de la demanda y de la oferta, ¿no? De los recursos. Entonces, no es que siempre va a ser estable, va a ser estable de acuerdo a ciertos lineamientos que le impongamos. Eso es lo importante. Y por eso es importante impulsar el crecimiento. Alienta la mejora continua y ayuda a integrar la voz del cliente con la voz del proceso. Siempre tenemos que mantener y siempre saber que por el cliente estamos haciendo estas mejoras. Porque si el cliente nos pide más, nosotros tenemos que ser más eficientes.
¿correcto? De eso se trata. Se trata de hacer estas mejoras porque vamos a recibir un cierto beneficio, un beneficio en tema de reducción de costos, aumento de productividad, generación de nuevos ingresos, o entre muchas otras cosas que podemos mejorar. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los tips? Las reglas de oro para un buen plan de trabajo. En primer lugar, supervisión de variables. ¿Cuáles son las entradas clave? ¿Cuáles son los factores que ya había definido? Que no quiero que me afecten en mi proceso, ¿no? La gestión de mejoras, cuáles son los controles específicos para cada mejora implementada. Es decir, si yo tengo un plan de acción, mínimo cada plan de acción tiene que tener una mejora. Cada mejora que va a tener una métrica. Y eso, para eso nos pasamos al tercer punto, que es el naranja. Un método formal de monitoreo y establecer niveles aceptables de desempeños. Las métricas lo que me dan son parámetros, son indicadores, y estos indicadores se tienen que medir en una temporalidad. Entonces, cada cierto tiempo tenemos que medir para ver cómo nos va, para ver si estamos dentro o fuera del rango que se nos pide, ¿no? Entonces, señores, para eso es importante también, ¿no? ¿Qué más? Responsabilidad. Cada métrica o cada mejora debe tener un responsable. Un responsable puede ser dueño de varias mejoras. ¿Por qué? Porque de repente es el dueño del proceso, ¿verdad? Entonces, con esta, nosotros lo que velamos es el cumplimiento de cada una de estas mejoras que se den, que se evidencien. Y tenemos que tener una capacidad de respuesta y un factor humano. En capacidad de respuesta es importante responder al momento. Usualmente, ante estos casos, se generan SLAs. Los SLAs, más que nada, son como que eh, indicadores, ¿sí? Podríamos llamarlo de esa manera también. Y uno de estos importantes es el tiempo de primera respuesta. Después de cuánto tiempo respondemos ante una situación, ¿no? Entonces, si respondemos tardíamente, obviamente la desviación va a ser mucho mayor. Pero si respondemos de manera inmediata, la detección de las desviaciones pueden ser más rápidas, ¿no? Y factor humano, debemos manejar la rotación de nuevos empleados. Esto a través de capacitación constante, a través de un buen clima laboral, todo ello. O sea, es importante sí generar ingresos, es importante generar, pero también es necesario mantener a las personas que tienen el know-how. Este know-how, al final, si se va con las personas, ¿de qué nos sirve haber hecho todo este proyecto si no lo hemos documentado correctamente? ¿No? Por eso lo que menciono, un plan de control bien construido es la herramienta que mantendrá la mejora continua del proceso en el tiempo. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros no hacemos mejora continua, ¿de qué nos va a servir, no? Para eso tenemos que seguir estos elementos de un buen plan de control. ¿Se entiende, señores? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Yo sé que mi voz está más bajita. No se duerman, por favor, se los pido. Perfecto. ¿Cómo está Lucía, José, Omar, Saúl, Sergio? Nuevamente muchas gracias y disculpen por este horario, ¿no? Como pueden ver, todavía sido un poco mal de la garganta. No ha sido mi intención cambiarles su horario. Yo sé que es viernes por la noche y el cuerpo lo sabe, sabe que tiene que estudiar, ¿no? Un chistecito para aligerar. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Es para la estandarización. La estandarización lo que nos permite es para realizar tareas evitando variaciones innecesarias. Recuerden que luego de haber aplicado el Six Sigma hemos aplicado las herramientas Lean. En las herramientas Lean lo que vamos a hacer es evitar desperdicios, ¿no? Más que nada,
lo que va a permitir es que cada uno conozca realmente cómo se va a realizar bien las cosas. Si hay muy poca estandarización, lo que pasa es que todos hacen sus propias cosas, como lo que dice acá, ¿no? Si hay demasiada estandarización, existen frustraciones, conflictos con el sistema y una parametrización. Una empresa nunca es parámetra, una empresa siempre es dinámica y la estandarización es correcta. Lograr lograr la utilización de recursos correctamente, ¿no? Métodos y enfoques para la estandarización. El pilar fundamental es el tema de documentos, ya sea procedimientos escritos, videos, hojas, marcos de trabajo, ¿no? Y otros métodos pueden ser la capacitación, el diseño de pocayoques, más que nada para eso sirve. ¿Cuáles son los costos de no estandarizar? ¿Por qué nos rehusaríamos a estandarizar un proceso? ¿Por qué nos rehusaríamos a lograr una mejora continua con este tema? En primer lugar, por la inestabilidad. Recordemos que este tipo de proyectos está hecho para empresas grandes, más maduras. Porque ¿qué pasa si lo implementa una empresa más pequeña? Obviamente su nivel de madurez va a generar que se enfoque en otras actividades. Y eso está bien, porque si no eres tan maduro, lo que, ¿cuál es tu sentido de urgencia? Si eres una, si eres una MIPE. A ver, respóndame, ¿cuál es la diferencia en el sentido de urgencia entre una MIPE y una empresa grande? ¿Qué opinan? ¿Cuál creen? A ver, señores, díganme. Diferencias en la perspectiva entre una MIPE y una empresa grande. A ver, señores, ¿están, no están? ¿Alguno que me quiera decir? O escribir, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cuál es alguna de estas diferencias? Ya, pero el sentido de urgencia. ¿Cuál es el sentido de urgencia entre una MIPE y una empresa grande? ¿Cuál creen? O sea, eso es lo que mencionas, Franco, sí, es una diferencia entre una MIPE y una empresa grande, pero en el sentido de urgencia. ¿A qué le mete más balas la MIPE y en qué me le mete más balas una empresa grande? No sé si con eso me dejo entender mi pregunta. A ver, digan, no hay respuestas malas, recuerden. A un mercado más amplio, ya. ¿Alguien más? Sergio, Saúl, José. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Lucía? Creo que la MIPE es a lo que más le tira es cuando tiene más agilidad, mientras que una empresa más grande es un poquito, en la toma de decisiones es un poquito más lento, más burocrático. Ya. m- Más ágil. Por ejemplo, ¿tú de dónde eres, Lucía? Buenas noches. ¿Tú eres de acá de Perú? ¿Eres de qué país eres? Sí, sé, pero Lima. De Lima. Por ejemplo, el BCP no es ágil, el Banco de Crédito del Perú. ¿Es ágil o no es ágil? Recordemos que dentro del banco, una de las principales noticias es que tenían tribus, se manejaban como tribus. Y estas tribus generaban proyectos agile. No va tanto por ahí, pero muy buena, este, me gustó la forma en cómo lo has tratado de diferenciar.
Más que nada el sentido de urgencia, ¿cuál es? El sobrevivir. Una MIPE, como tal, recién está empezando a crecer, recién está empezando a surgir. No tiene procesos claros, no tiene, tiene un gerente general todista, ¿no? Tiene personal de repente con poca experiencia porque también el salario no le alcanza, ¿no? Para cubrir planilla. También, ¿qué pasa? Que puede ser empresa familiar. No digo que las empresas grandes no sean familiares, también son, pero ya tienen otro tipo de comités, ¿no? Tienen otro tipo de procedimientos, otro tipo de políticas, lineamientos a la interna. Una empresa mediana lo que quiere es consolidarse en el mercado, ¿no? Y para consolidarse en el mercado busca una formalización, porque muchas veces las empresas crecen tan rápido que se olvidan de formalizar sus actividades. Y entre ese crecer, 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 se les escapa de las manos el tema de el clima laboral, empiezan a tratar mal y la gente buena se les va, ¿no? Eso es lo que también puede pasar. ¿Qué más? Ya las grandes empresas lo que buscan es un nivel de segmentación mayor, ¿no? Como lo que dijo Franco, tratan de expandirse a mercados más amplios. Sí, eso está bien, pero tratan de superar a los primeros. Quieren superar a los primeros. Y si no quieren superar a los primeros, van a hacer una segunda opción. ¿Y a ustedes les gusta hacer segunda opción? No, nunca, ¿no? Nunca. Voy a mostrarles un video de una empresa grande. No, no es tan grande acá en Perú, que sí es comercial, segunda opción. Creo que esta es. A ver, un momentito. Les voy a mostrar este video para que vean a qué me refiero. A ver, acá está. Esta es una propaganda que me pareció súper interesante. Es de un banco, ahorita se lo voy a mostrar. ¿Por qué? Porque esto refleja también el nivel de competitividad que tú necesitas tener, ¿no? Por más de que seas una empresa grande, también tienes que saber tu foco. Voy a compartir mi pantalla. Tú, Lucía, seguramente sí lo habrás visto, el tema de Pichincha. Hay dos tipos de banco, tu banco de siempre y tu otro banco. Tu banco de siempre lo usas a diario, con él pagas tus consumos. A veces te hace renegar, pero lo necesitas. En cambio, tu otro banco es tu banco para ahorrar, porque te paga mejores intereses que tu banco de siempre. Por eso es inteligente tener dos bancos, tu banco de siempre y tu otro banco para ahorrar. Banco Pichincha. Orgullosos de ser tu otro banco. ¿Por qué creen que les muestro este video? ¿Por qué creen que les muestro este video? Porque ustedes conocen Banco Pichincha. ¿Hay Pichincha en otros países, por si acaso? O si todos somos de Perú, de repente todos conocemos Pichincha, ¿verdad? Pichincha, ¿la consideran una empresa grande o mediana o pequeña? ¿O es una MIPE? Digan, mencionen, mencionen. No se peleen por hablar. Al contrario, yo les digo que hablen más para que yo no desgastarme en la voz.
Es un banco ecuatoriano. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Es un banco grande, mediano, pequeño? ¿Es MIPE? ¿Qué opinan? ¿Cómo opinan de Pichincha? ¿Qué tipo de banco es? Así sin conocer, un banco mediano, ya. ¿Y por qué creen que se llama la segunda opción? Que es un banco. Está regulada por la SBS, le ha ido bastante bien en Ecuador, ¿no? ¿Por qué acá en Perú no ha podido dar esa acogida? ¿Qué ha pasado? ¿Qué bancos tenemos acá en Perú? ¿Qué bancos creen que son los primeros? BCP, BBVA, Interbank, aunque no me guste para nada. No me gusta el Banco Interbank, ¿no? Ya está ahí. Son tres. De ahí podemos poner a los demás bancos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque Vichincha se ha dado cuenta que el nivel de economía de escala es muchísimo. Las empresas y los clientes ya están fidelizados, sobre todo por BCP y por BBVA. Más que nada se está dando un duopolio, ¿no? Aunque hay varias empresas, hay varios bancos, ¿no? Pero en realidad todo el sector está siendo dominado por BCP y BBVA. Mm. Tanto así que Scotiabank ha tenido que vender parte de sus plataformas, ¿no? Ha vendido Credit Scotia, ya no va a ser BCP, ya no va a ser Scotiabank, creo que si no se va, va a ser otro tipo de banco, no me acuerdo ahorita el nombre. Entonces, es tan competitivo ese mercado de bancario que Pichincha sí puede tener procesos robustos, puede, ¿no? Pero él dice, ¿saben qué? Acá en Perú, si yo quiero sobrevivir, opto de una mejor manera, ¿no? ¿Y cuál es? Ser un segundo banco. Entonces, los procesos ante este cambio estratégico, ¿van a cambiar o no van a cambiar en Pichincha? ¿Van a haber más colas o no van a haber más colas para aperturar en el banco? ¿Ustedes qué opinan? ¿Va a generar o no van a generar desperdicios el banco? ¿Ustedes qué opinan? Estamos pensando a nivel de Six Sigma, a nivel de Lean. ¿Qué va a pasar con el banco? ¿Va a tener eficiencia? ¿Va a tener eficacia? ¿Va a cambiar en algo? ¿O ustedes creen que no va a cambiar en nada? Que sus procesos se van a mantener igualitos. A Pichincha me refiero, sí, seguimos hablando de Pichincha. ¿Qué va a pasar con Pichincha, no? Va a cambiar sus procesos, está generando un giro de 360 grados. Exacto, se va a volver más digital. Entonces, ¿en qué se va a tener que preocupar más? En el user experience, en los tiempos de carga. Se va a tener que preocupar más también en tema de resguardo de dinero. Ahora que todos van a querer, entre comillas, guardar su dinero en Pichincha, ¿va a tener más probabilidad de ataques cibernéticos o no va a tener más ataques cibernéticos? Obvio, ¿no? Obvio. En ese caso, el Lean Six Sigma aquí
lo va a ayudar, no como un tema así junto, sino en un tema de desviaciones. Por ejemplo, en el tema de Six Sigma, para ver el tema de las cargas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demora en refrescar de una pantalla a otra, ¿no? Un muestreo. Y en la parte del Lean, el tema también de reprocesos. ¿Cuál es un reproceso en un tema digital? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Hacer 5 clics o hacer un clic para que les lleve a la información que ustedes están buscando? ¿5 o uno? Uno. Pero ustedes cuando entran a ver ropa, por ejemplo, ¿quién se demora más? ¿El hombre o la mujer? La mujer, por así decirlo, ¿no? Y es lo mismo, tiene que conocer a su target dentro del aplicativo. ¿Por qué? Porque en estos casos van a ver el tema de testeo. Testeo para ver nuevas promociones, para ver, ¿no? ¿Qué servicios más utiliza un hombre que una mujer? Entonces los tiempos y esas capacidades lo tienen que estar analizando. Si no lo están haciendo, van a seguir siendo lo mismo, ¿no? Ni siquiera va a ser un segundo banco, va a ser un banco del montón, ¿no? Entonces, con esa promoción dan a entender que sus procesos van a cambiar, sí, pero la forma en cómo van a atraer a nuevas personas también va a cambiar, ¿no? Bueno, también volviendo un poco al tema, la documentación es fundamental para asegurar, ¿no?, que las enseñanzas de un proyecto se compartan, se institucionalicen. Entonces, por este lado, cualquier cambio que haya se tiene que institucionalizar, tiene que haber un mapa de procesos, procedimientos instructivos, herramientas complementarias, para que quede todo plasmado, ¿no? Ya hemos visto cómo funciona la MEF, ¿no? La sesión pasada o hace 2 sesiones ya lo vimos, cómo funciona, es parte del control, ¿no? Después de la mejora que hemos implementado, es parte para seguir controlando los procesos y evitar los riesgos que se puedan surgir más, ¿no? Entonces, para que la documentación sea efectiva, debe presentarse en diversos formatos, ¿no? Visión clara, gráfica, guía detallada y ayudas visuales, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar nuestra gestión documental? Documentando utilizando los responsables de los procesos. Uno no debe documentar solo si es que eres, no sé, un analista de proceso, tú no lo documentas. Quien te tiene que ayudar a documentar es el dueño del proceso. Tú no conoces el proceso, el que lo conoce es el dueño, ¿no? Se ejecuta, se ve cómo está bien redactado y se llega a un consenso con ellos, ¿no? Eso es importante. Es el proceso, ¿qué es monitoreo y verificación? Es el proceso de observación y medición, ¿no? Más que nada para asegurar que se establezcan los límites, para que se trabajen los límites establecidos. Detectar desviaciones antes de que se conviertan en defectos. Validar que los ahorros y beneficios proyectados sean reales, ¿no? Y garantizar la estabilidad a largo plazo. Es lo que buscamos siempre, ¿no? A ver, ahorita, ¿qué es lo que estoy buscando? Le estoy buscando, otro video en lo que se ve, ya, acá está.
Creo que acá está. Ya, acá está. Vamos a ver un primer caso de éxito, ya, que es el caso de éxito de Ron Cartavio, ya para poder ver cómo lo han estado midiendo. Dejo de presentar y voy a presentar aquí. Ron Cartavio. Vamos a ver. Y vamos a iniciar. Nos dimos cuenta que para poder resolver de alguna manera o atacar estas causas raíz, había que implementar otros proyectos. Abarcó prácticamente a toda la organización, ¿no? En la parte, diríamos, administrativa, comercial y de marketing. El resultado concreto, para medirlo de alguna manera en dinero, porque lógicamente tiene, siendo un tema cultural desde mi punto de vista, tiene otro tipo de implicancias, pero el resultado en dinero es, por tomar solamente un punto, que es el tema de capital de trabajo, nosotros después de la aplicación de este proyecto hemos reducido el capital de trabajo en 2 millones. Al liberar estas cajas, y ahora estamos ordenados, este dinero pues está disponible, o ya no tenemos la necesidad de acudir al sistema financiero para que nos den y poder seguir operando, ¿no? Desde mi punto de vista, la metodología del Lean Six Sigma tiene que convertirse en un tema cultural dentro de nuestra organización, o sea, en una forma de hacer las cosas. Y por lo tanto queda instalada ya aquí en Destilerías Unidas esa forma para resolver los problemas. La recomendación que yo podría dar es que, bajo nuestra experiencia, es muy importante involucrar en los proyectos a la mayor cantidad de gente de la organización. Y es indispensable que quien dirige la organización esté involucrado en el tema. Esto es fundamental para que esto pueda funcionar. ¿Entienden, señores? Es importantísimo que los líderes de negocio ¿Qué tal si obtiene puedan estar involucrados. Ron Cartavio logró recuperar logró recuperar $2 millones en tema de capital de trabajo. Capital de trabajo más que nada es como tú operas netamente dentro de para generar liquidez, digámoslo de esa manera, ¿no? Eso es lo que queremos saber, ¿no? Eso es lo que queremos lograr. Lograr manejar nuestro capital, el efectivo, todo eso, sin tener que gastar demasiado, ¿no? Eso se llama eficiencia. Sí, señores, vamos a pasar a ver el segundo caso. Dura 10 minutitos. Es el que me gusta más. Más que nada, ¿por qué? Porque este es importante y es uno de los pilares, ¿no? Que es el caso Toyota. A ver, lo voy a mostrar. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. Fundada en 1933 por Kishiro Toyoda, Toyota se ha convertido en la empresa más importante de todo Japón y una de las más valiosas del mundo en el sector automotriz. La empresa se caracteriza por ser increíblemente innovadora en sus productos automotores, pero además de eso, la empresa ha demostrado a lo largo de su historia que también sabe innovar increíblemente en su manera de hacer las cosas. Si te gustan las empresas, el emprendimiento y la innovación, es muy probable que hayas oído hablar acerca del Toyota Way, que en español sería a la manera de Toyota. Este concepto resume la forma de ser y comportarse de esta compañía japonesa. Está basado en los principios rectores de la marca y ayuda a construir el tipo de empresa que Toyota quiere ser. El libro Las claves del éxito de Toyota, 14 principios de administración del fabricante más grande del mundo, cuyo título original en inglés es The Toyota Way, es un bestseller internacional publicado en el año 2004 y escrito por Jeffrey K. Liker, un profesor de Ingeniería Industrial y Operaciones en la Universidad de Michigan y presidente de Liker Lean Advisors, una red de profesionales que asesoran en procesos de transformación Lean. Este libro cubre lo referente a la filosofía y los principios subyacentes que impulsan la cultura obsesionada por la calidad y la eficiencia de Toyota. Y en este video te hablaré sobre los 14 principios de la filosofía Toyota.
que vienen escritos en este libro, los cuales le han ayudado a ser la empresa que es hoy en día, más de 80 años después de su fundación. Principio 1. Base sus decisiones de gestión en una filosofía a largo plazo, a expensas de lo que suceda con los objetivos financieros a corto plazo. Este principio busca transmitir a las empresas que es de vital importancia tener un sentido filosófico de propósito que reemplace cualquier toma de decisión basada en el corto plazo. Es decir, que la empresa y sus trabajadores tienen que estar alineados en trabajar y crecer hacia un propósito en común, que supere el de ganar dinero. Al final de cuentas, las empresas tienen que buscar generar valor a sus clientes, a la sociedad y a la economía. Y teniendo un propósito a largo plazo, hará que el dinero llegue por añadidura. Principio 2. Cree procesos en flujo continuo para hacer que los problemas salgan a la superficie. Hay que recordar que al final de cuentas Toyota fabrica automóviles. Y en este principio, Toyota da a entender que todo el proceso de su organización está conectado. Y al tener un procedimiento de trabajo así, cuando hay un problema en la fabricación, el flujo de producción se detiene por completo. De primera impresión, podría parecer poco productivo, pero evidenciar el flujo por toda la organización es vital para un proceso de mejora continua y para el desarrollo del personal, ya que focaliza a todo el mundo a resolver el problema, a buscar soluciones y evitar errores, para así, en caso de ser necesario, rediseñar los procesos de trabajo para lograr un flujo continuo de la mayor calidad posible. Principio 3. Utilice sistemas pool para evitar producir en exceso. Un sistema pool es una técnica de manufactura para reducir el desperdicio de cualquier proceso de producción. La aplicación de un sistema pool permite comenzar un nuevo trabajo solo cuando exista una demanda de producto por parte del cliente. Así que este principio básicamente dice que almacenes pequeñas cantidades de productos para evitar desperdicios y reponerlos frecuentemente en función de las necesidades reales del cliente. Es decir, no crees desperdicios, elimínalos. Principio 4. Nivele la carga de trabajo. Heiyunka. Trabaje como la tortuga, no como la liebre. Heiyunka es un sistema de producción Lean que mejora la logística y la producción ordenada en una empresa. Heiyunka significa nivelación de la producción y consiste en el medio utilizado para adaptar el flujo de producción al comportamiento de la demanda. Lo que busca este principio es eliminar el despilfarro y evitar la sobrecarga de trabajo a las personas. Solo fabricar lo que te piden los clientes. Nada más. Principio 5. Cree una cultura de parar a fin de resolver los problemas, para lograr una buena calidad a la primera. Este principio busca incorporar la filosofía de parar o bajar el ritmo con el objetivo de lograr una buena calidad a la primera, para mejorar la productividad a largo plazo. Además de transmitir al equipo la capacidad de detectar un problema y de pararse automáticamente. Es decir, que ningún problema debería esperar más allá de la mañana siguiente para ser resuelto. Principio 6. Las tareas estandarizadas son el fundamento de la mejora continua y de la autonomía del empleado. En este punto se busca balancear entre la estandarización y dar autonomía a cada persona para contribuir en la creación de mejores maneras de trabajar, para así tener un control interno en los procesos, pero al mismo tiempo dejar que la creatividad personal mejore los estándares de la organización. Principio 7. Use el control visual de modo que no se oculten los problemas. Aquí tocaré 2 puntos. Para que una empresa tenga éxito, debe usar indicadores visuales para ayudar a las personas a determinar inmediatamente si están en una condición estándar o si se han desviado. Y es necesario reducir los informes a una hoja de papel siempre que sea posible, incluso para las decisiones financieras más importantes. Los directivos deben tener las herramientas necesarias para ver cómo están las cosas en la empresa, con solo echar un vistazo. Principio 8. Use solo tecnología fiable y absolutamente probada, que dé servicio a su gente y a sus procesos. Aquí lo que tienen que usar las empresas es tecnología para apoyar a la gente, no para reemplazarla. Además de que muchas veces es mejor diseñar un proceso manual antes de añadir la tecnología de apoyo, sobre todo si esta tecnología aún no está probada. Solamente debes implementar una tecnología que se haya estudiado meticulosamente y puede mejorar el flujo del proceso. Principio 9. Haga crecer a líderes que comprendan perfectamente el trabajo, vivan la filosofía y le enseñen a otros. Creo que este principio se entiende por sí solo.
Los líderes deben ser modelos ejemplares de la filosofía de la empresa y de su manera de hacer negocios. Y en muchas ocasiones, las empresas deben de ser formadores de líderes. Es decir, que la empresa debe funcionar como un semillero de líderes, antes de irlos a buscar fuera de la organización, ya que estos deben ser los mejores maestros de la filosofía de la empresa. Principio 10. Desarrolle personas y equipos excepcionales que sigan la filosofía de su empresa. Para este principio es importante crear una cultura estable y fuerte, en la que los valores y creencias de la empresa se compartan ampliamente para así formar individuos y equipos excepcionales para trabajar dentro de la filosofía corporativa y así lograr resultados increíbles. Cabe destacar que las empresas deben hacer un esfuerzo continuo por enseñar a los individuos a trabajar juntos como equipo, para así lograr los objetivos primordiales para la empresa. Principio 11. Respete su red extendida de partners y proveedores, desafiándolos y ayudándolos a mejorar. En este principio, lo que tienen que hacer las empresas es tener respeto para sus partners y proveedores, y al mismo tiempo, ellos deben ser tratados como una extensión de la propia empresa, por lo que también es importante aprender a desafiarlos, para que crezcan y se desarrollen a la par de la organización. Al tener proveedores y partners de valor, la empresa también se vuelve más valiosa por añadidura. Principio 12. Vaya a verlo por sí mismo, para comprender a fondo la situación. Aquí nos enfocamos en la resolución de problemas. La alta dirección y los ejecutivos deben ir y ver las cosas por sí mismos, para tener más que una comprensión superficial de la situación. Es decir, que los líderes no deberían de suponer la razón del problema, por lo que otras personas dicen. Los líderes deben verificar el problema yendo a la fuente y observándolo personalmente, para así analizarlo y llegar a las mejores conclusiones y soluciones. Principio 13. Tome decisiones por consenso lentamente, considerando concienzudamente todas las opciones. Impleméntelas rápidamente. Nemawashi es un concepto muy importante para entender el mundo empresarial japonés. Define el proceso mediante el cual se toman decisiones que van a suponer cambios en la empresa. En la actualidad, se denomina Nemawashi al proceso mediante el cual se hacen consultas previas antes de proponer un cambio en una empresa. Los japoneses buscan siempre el consenso y la armonía. El uso del Nemawashi les permite eliminar discrepancias y llegar a un acuerdo con el que esté contento todo el mundo. Así que en este punto, para tomar decisiones tienes que entrar en un proceso de debate con todos los afectados para recoger sus ideas y llegar a un acuerdo sobre el camino a tomar. Y cuando se haya tomado la decisión, se debe implementar rápidamente. Principio 14. Conviértase en una organización que aprende mediante la reflexión constante y la mejora continua. Este principio final resume prácticamente a todos los anteriores. Las organizaciones siempre deben trabajar en la mejora continua y para lograrlo es necesario implementar procesos de reflexión para así siempre buscar obtener los mejores resultados. Es importante proteger la base del conocimiento de la organización desarrollando personal estable, con promociones lentas y sistemas de sucesión muy cuidadosos. Las empresas deben estandarizar las mejores prácticas y siempre evitar cometer de nuevo los mismos errores, por lo que la mejora continua y la reflexión deben ser parte de la filosofía de las empresas. Y bueno, financieros, aquí llegamos al final del video. Si te gustó la información mostrada... Bien, señores, ¿qué opinan? ¿Qué opinan sobre este caso de Toyota? ¿Se han quedado acá? ¿Me están escuchando? ¿No me escuchan? ¿Qué opinan, señores? A ver, ¿están por acá? ¿No están? ¿Qué opinan de estos casos? El de Ron Cartavio, el de Toyota. Buenas noches, nuevamente. Yo creo que en el libro mucho manifiestan los 14 principios fundamentales como para
que la unión de los trabajadores con la empresa pudieran mejorar en equipo y así lograr lo que viene a ser la eficiencia y la calidad. Perfecto. ¿Ustedes creen que Toyota ha desarrollado esto así tal cual por seguir a otras personas, por seguir a otras empresas? En su momento, el Toyota era el... Toyota fue el, ¿cómo se llama? El pionero, ¿no? Toyota, General Electric, todas estas empresas implementaron y empezaron con esto. Entonces, ahora les voy a mostrar un videito relacionado con el prompt de las IAs que estaban mencionando, ¿no? No he encontrado uno relacionado con temas de Lean Six Sigma propiamente, pero sí he encontrado uno con el tema de Lean Manufacturing, ¿sí? Para poder visualizarlo. Bueno, les estoy mandando todo esto, sobre todo porque era un compromiso mío, ¿no? Que les había prometido para verlo. Un capítulo en el cual estamos explorando algunos prompts, algunas instrucciones para inteligencia artificial generativa aplicadas a mejora continua, ingeniería de calidad, productividad, análisis de datos. Hoy particularmente tenemos un prompt que está destinado a 5S y es que resulta muy natural poder aplicarlo a 5S. Ya en decoración de interiores, por ejemplo, se trabaja que uno le suba a la inteligencia artificial una fotografía y le diga, hey, recomiéndame algunas ideas de decoración. Bueno, podemos hacer un paralelismo y subir una imagen de un área desordenada o bien ordenada, o sea, un área en general, y decirle, hey, mira, dame ideas en 5S. Bueno, en este caso estoy utilizando una estructura de prompt, como verán acá en ChatGPT 4o. Estoy indicando en el esquema un esquema de primero de actuación experta. En este caso le digo que actúe como experto en 5S y manufactura esbelta. Luego le pido que analice la imagen anexa, que para todos los efectos es esta, ¿sí? Una imagen cualquiera. Usted entenderá que aquí lo ideal es que usted obviamente tome una imagen de su área de trabajo, de sus bodegas, de sus fábricas. Luego le indico que me dé 5 ideas sobre cómo mejorar el área de trabajo que se muestra en la imagen y que me dé un paso a paso para implementar el plan de 5S. Entonces vamos a generar acá. Recuerde que dependiendo del LLM que usted esté utilizando, esto puede durar un poquito más, puede durar un poquito menos. Y también, obviamente, usted puede pulir ese prompt con diferentes posibilidades. Acá ya nos ha hecho aquí algún tipo de análisis. Nos dice, bueno, como pueden ver, perfecto, se ha realizado la imagen. La situación refleja un claro desorden de inventario y almacenamiento y analiza, como ven, accidentes o riesgos de seguridad ocupacional, daños al producto, pérdidas de tiempo. Ahí viene la parte de Lean, ¿no? También baja de moral y baja eficiencia operativa. Entonces aquí están las 5 ideas. Claro, las 5 ideas se las pedimos como para que nos dieran tal vez un enlace con cada una de las áreas de las 5S, de los cinco grandes componentes de la herramienta 5S. Pero usted podría haberle dicho, dame 5 ideas sobre clasificación, nada más. Entonces puede uno de alguna manera también jugar con esa parte de ajuste o especificidad del prompt. Aquí tenemos en la parte de SAIDI o clasificación, bueno, acá algo que parece muy evidente, que es separar los materiales útiles de los que son basura, obsoletos o dañados y disponer adecuadamente de lo que no se necesita. Implementar estanterías, limpiar las áreas. Quizás todo esto le pueda parecer a usted muy lógico, pero recuerde que esto podría llevarle a tener un par de ojos extras, si fuera el caso, si quisiéramos llamar que la inteligencia artificial generativa son ojos extra, pues le puede ayudar a ver cosas que tal vez no están viendo el resto del equipo por falta de experiencia, por falta de tiempo, etcétera. Acá está el plan como tal. Y luego vienen acá algunas notas, ¿verdad? Que esta área requiere una revisión de fondo del sistema de gestión de inventario. También nos agrega un poquitito sobre disciplinas de inventario, primero en entrar, primero en salir, si hay un sobreabastecimiento y que una vez aplicadas esas cosas, pues se podría mejorar. Generalmente, generalmente sea Copilot, que para el momento en que grabamos esto está trabajando con GPT-4 o ChatGPT o Gemini,
Claude, cualquiera de los modelos de LLM que utilice, tienden a darle algunas recomendaciones para que usted itere el, el prompt. En este caso, vamos a ver un poco acerca de, bueno, qué tal, cómo le va a GPT-4 con un plan visual de zonas y etiquetado. Yo copié la instrucción y acá está generando una parte visual, ¿verdad? Entonces acá lo que hizo fue decirnos, bueno, la zona A, que es material activo, deberíamos darle un esquema visual verde a la material de reserva azul, y acá nos sugiere una zona como tal activa. No es que en este caso no generó necesariamente el diagrama, pero vea que si me lo autorizas, puedo ahora generar el diagrama gráfico. Entonces acá le vamos a poner, por favor, genera el diagrama gráfico. Y sí, yo soy de los que le escribo, por favor, unos cuantos tokens extra y algo de agua también, según lo que entendemos. Esta parte podría demorar un poco, ¿verdad? Porque ya está generando una imagen. Y en GPT-4o o ChatGPT 4o, así como otros modelos ya incluso más avanzados que para este momento existen en las versiones de OpenAI, pues la generación de imágenes se toma su tiempo, ¿verdad? Se toma unos segundos más. Bueno, pero con la paciencia del caso y tratando de ver estas ideas, pues uno puede darle el tiempito necesario. Vamos a parar por acá y con la magia de luego regresar, veremos cómo quedó la imagen. Listo, ya tenemos la imagen, el bosquejo, entonces sugiere, bueno, mira, es un croquis, ¿no? Lo que llamaríamos un croquis. Acá nos dice material activo podría estar acá, la zona de reserva por acá, la zona de material no conforme o visto de esta manera. Perfecto, pues no, no es 100% perfecto, pero bastante bueno. Y notemos que ya de paso igualmente pues podemos continuar refinando esto y queda usted invitado a experimentar. Repasando entonces, lo que tenemos es más allá de un prompt que usted lo puede volver a ver por acá. Para 5S es más el concepto de tomar imágenes de nuestras zonas de trabajo y poder apoyarnos en la inteligencia artificial generativa para poder obtener ideas de rediseño, de nuevas alternativas de mejora del área. Muy importante, como siempre mencionamos, recuerde que si son imágenes o información confidencial de su compañía, asegúrese de estar utilizando una versión segura que no alimente al modelo en general, al modelo abierto. Esto es algo que siempre enfatizamos y sobre todo asegúrese de que todo lo que haga esté de acuerdo con los lineamientos y con la ética que ha establecido su compañía. ¿Todavía no ha trabajado en esas cosas para mejora continua? Bueno, llámenos acá en BlackBerry Cross, le ayudamos. Puede buscarnos en www.blackberry.com. Mucha promoción. Señores, ¿qué opinan? Así como nosotros tenemos el tema de DMic, nosotros podemos plantear objetivos. Podemos realizar todo el tema del plan, el Gantt, pero siempre tiene que ser revisado por nosotros. Igual, los documentos, ¿no?, que vayamos a estandarizar, también pueden ser redactados en ChatGPT, en Gemini, pero siempre tenemos que darle esa visión que nosotros querramos, ¿no? Yo sí me utilizo bastante inteligencia artificial para mis documentaciones, etcétera, porque de esa manera ahorro tiempo, pero tengo que darle el prompt adecuado, tengo que revisar y tengo que adaptarlo, modificarlo, porque en base a eso también no voy a presentar cualquier cosa, ¿no? Que, no sé, que se ponga cualquier documento, cualquier otro nombre, etcétera, ¿no? Y es por eso que la inteligencia artificial sí nos ayuda, sí, pero tenemos que irla retando, tenemos que irla haciéndola madurar, ¿no? Bien, continuamos. Herramientas claves para el monitoreo. Tenemos los gráficos de control, ¿no? El tema del Pokayoke, mecanismos que impiden que ocurra el error, ¿no? Fábrica visual, luces andón. Las luces más que nada son como señales que se prenden y apagan cuando ocurre algún tipo de ineficiencia.
y también tenemos auditorías, ¿sí? El plan de control, ¿qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir? El método, la herramienta, con qué frecuencia, el muestreo, quién es el responsable y por qué acá nuevamente presenta el plan de control. Porque este plan de control no es rígido. Hemos hecho un plan de control para el proyecto, pero tiene que haber un plan de control para las actividades per se, para las actividades rutinarias, ¿no? Que ahora ya prácticamente, una vez termina el proyecto, va a ser parte de las operaciones. Entonces, en base a esto, nosotros nos vamos a moldar y tenemos que seguir midiendo. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién es el responsable? Las métricas, ¿no? Las mejoras que hemos hecho para saber si efectivamente estas mejoras han impactado en un corto plazo o impactan en un largo plazo. Eso es lo más importante, ¿sí? Acá tenemos dos consideraciones. Una cosa es monitoreo y otra cosa es verificación. El monitoreo es una observación continua y recopilación de datos para ver tendencias. Eso es lo que siempre buscamos. Y verificación es hacer checkpoints, ¿no? Me paro, tomo una muestra. Ah, ya, eso es tal cual, ¿no? Entonces, los dos son importantes. Monitoreo es diario, se puede decir, y la verificación es por cortes. Activa planes de reacción inmediata. Eso, sobre todo, lo vuelvo a repetir, es fundamental para evitar contingencias, evitar que las contingencias se vuelvan mayores. Vamos a ver este video, ¿no? De la fase de control del DMAIC, para que podamos ver en qué punto estamos. Bienvenidos a nuestro video sobre la fase de control de la metodología de MAKE. En este video, exploraremos cómo mantener las mejoras realizadas durante las fases anteriores. La fase de control es el paso final en la metodología de MAKE, que significa definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Esta fase asegura que las mejoras se mantengan a lo largo del tiempo. Durante la fase de control, los equipos desarrollan planes de control para monitorear los procesos y asegurar que las mejoras se mantengan. Esto implica establecer métricas e indicadores clave de rendimiento. Es crucial establecer métricas claras que puedan ser rastreadas a lo largo del tiempo. Estas métricas ayudan a identificar cualquier desviación de los niveles de rendimiento deseados. La capacitación es otro componente clave de la fase de control. Asegurarse de que todos los miembros del equipo estén bien capacitados en los nuevos procesos ayuda a mantener la consistencia y la calidad. Herramientas como listas de verificación y gráficos de control se utilizan a menudo para monitorear el proceso. Estas herramientas ayudan a identificar rápidamente cualquier problema que pueda surgir. Un bucle de retroalimentación es esencial para la mejora continua. Revisar regularmente el proceso y hacer los ajustes necesarios asegura que las mejoras no solo se mantengan, sino que también se mejoren con el tiempo. Este video fue patrocinado por Heflow, una plataforma. Listo. Listo, señores. De eso se trata la fase de control, ¿no? Ya es como que estamos acabando. Y en esta parte también entra el control estadístico de procesos. En todo momento vamos a aplicar el tema Six Sigma. No es que ya acabó el proyecto y no vamos a aplicar Six Sigma. Vamos a seguir viendo el tema de las desviaciones, ¿no? El control estadístico de procesos, mantenemos un proceso dentro de los límites. Para eso recopilamos, analizamos datos numéricos. Se aplican combinaciones de máquinas, herramientas, ¿no? Son técnicas estadísticas para medir y analizar la variación, lo que hemos visto como el CP y el CPK en la clase anterior. O hace 2 clases, mejor dicho, ¿no? Esto que era, más que nada, recordemos, es el control estadístico de procesos. Más que nada, él es el que nos
el origen se remonta a 1920, ¿no? Nos hace el concepto de gráfica de control y luego ya Edward Deming lo escala a niveles mayores, ¿no? Es un gráfico de control, lo que habíamos visto, ¿no? Tiene límite superior, límite central y límite de control inferior. Y los puntos de control deben estar lo más apilados posibles. Acá hay puntos fuera de control, ¿no? Como lo vemos acá. ¿Cuáles son los supuestos básicos? Todo proceso tiene variabilidad, eso sí. Eso de todas maneras, ¿no? Siempre existen pequeñas diferencias. La variabilidad es predecible. Sí, si está bajo control, tranquilamente podemos detectar esa variabilidad, ¿no? Dentro de ciertos límites. Y datos por variables son mediciones continuas, ¿no? Por ejemplo, peso, longitud, temperatura, ¿no? Y si son por atributos, pues pasa, no pasa, 1 o 0, ¿no? Los denominados dummy, ¿no? PNP, COU, 1, 0, que a mí me gusta también utilizarlo de esa manera para tenerlo en manera numérica, ¿no? Recordemos que para mí la parte cuantitativa es fundamental y para ustedes también debe ser bastante importante, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios del CEP? Del control estadístico de procesos. Prevención en lugar de inspección. Detectar el error antes. Reducir desperdicios, ¿no? Se generan menos piezas defectuosas, menos scraps. Estabilidad, ¿no? Provee un lenguaje común para discutir el desempeño del proceso. ¿Esto por qué es importante, señores? ¿Por qué es importante el tema de la estabilidad? Porque si no, el proceso se puede volver a ver alterado. Si una persona es la que quiere dañar el proceso, automáticamente nosotros tenemos que generar una alerta, ¿no? Si es que alguno no conoce el proceso o se olvida de cómo es el proceso, tenemos que capacitarlo. Tenemos que dar señales para que pueda seguir dándose de manera rápida, ¿no? Y las causas especiales, más que nada, es definir. Es una causa que ha sido aislada, ha pasado por un hecho fortuito o es algo que ya se viene dando de manera común. Si es algo común, tenemos que identificarlo correctamente y hacer una evaluación de causas, ¿no? Y con eso poner nuestra acción inmediata y el plan de acción a corresponder, ¿no? Eso es importantísimo, señores. Los gráficos de control, tenemos gráficos como el promedio, que monitorea la tendencia central, ¿no? Para ver si se mantienen estables o no, y el monitoreo de la dispersión o variabilidad, ¿no? Más que nada esto, ¿para qué? Para poder utilizar las características del producto, para poder ver cómo está reflejado mi producción a nivel más granular, ¿no? Tenemos en aplicaciones comunes como por ejemplo el tema del peso de un producto, la temperatura de un horno, tiempo de entrega, resistencia a un material. Acá tengo otro video que les iba a mostrar. A ver, déjenme buscarlo. Acá está. ¿Qué es eso? ¿Estás? A ver. Acá creo que está. Acá está. A ver, justo me sale el... Acá está. Listo. Se lo voy a mostrar. Más que nada para verlo de manera gráfica. A ver. Dejo de compartir acá. Y les quiero mostrar este video que es importante. Uy, ¿dónde está? Listo. Acá lo tenemos. Sus siglas en inglés. ¿Qué es SPC?
SPC por sus siglas en inglés, Statistical Process Control, mejor conocido en español como control estadístico de proceso, son gráficos de control, que permiten usar criterios objetivos para distinguir variaciones de fondo de eventos de importancia. Esta herramienta es parte de las Core Tools del sector automotriz, y es un requerimiento de la especificación técnica IATF 16949. Conceptos fundamentales del control estadístico de proceso. El control del proceso es fundamental para prevenir que se elaboren productos o servicios defectuosos, pues en todo proceso está latente el fenómeno de la variabilidad. Variabilidad. Los factores que provocan este fenómeno son, entre otros, la maquinaria o herramienta empleada, que no trabaja siempre de la misma manera. La materia prima, que no tiene en todo momento las mismas características. El factor humano, cuyo trabajo depende de muchas circunstancias externas e internas. Con el control estadístico de proceso, no se trata de suprimir la variabilidad, sino de reducirla. Puntos básicos del manual, SPC Control Estadístico de Proceso. Recolección de datos. Se requiere la recolección de los datos y el uso de métodos estadísticos para interpretarlos, con la intención de entender el proceso como una base de las acciones a tomar. Sistemas de medición. Los sistemas de medición son críticos para el análisis apropiado de los datos, y deben ser bien entendidos antes de la recolección de datos del proceso. Si carecen de control estadístico pueden originarse decisiones inapropiadas. Variación y técnicas estadísticas. Los conceptos básicos del estudio de la variación y el uso de técnicas estadísticas para mejorar su desempeño pueden aplicarse a cualquier área. Proceso. La aplicación de técnicas estadísticas a la salida del proceso, partes, debe ser solo el paso inicial. El proceso es el que genera esta salida, por lo cual hay que enfocar los esfuerzos, conocer su desempeño y mejorarlo. Ejemplos reales. En el manual se ilustra la aplicación del control estadístico de proceso con ejemplos. Se recomienda que los participantes lo apliquen en casos reales de su organización. Conocimiento de métodos estadísticos. El manual SPC es un primer paso hacia el uso de métodos estadísticos, y no reemplaza la necesidad de los usuarios de incrementar su conocimiento de métodos estadísticos y su teoría. Aprende más en spcgroup.com.mx. Listo, señores. A ver, continuamos. Ya prácticamente nos estamos despidiendo de este curso, ¿no? Estamos viendo los últimos pasos sobre el tema del Lean Six Sigma como tal, ¿no? A ver, vamos a seguir con la clase. ¿Y dónde está? Acá está. Listo. Vamos a pasar a la gráfica de control de atributos. La gráfica de control de atributos, ¿qué es lo que busca? Se basa en categorías. Si pasa o no pasa. Si es defectuoso o no es defectuoso. Es simple, es binomial, ¿no? Por un lado tenemos mide la proporción, ¿no? Si es bueno o malo, ¿no? En este punto, el de la gráfica P, porcentaje de unidades defectuosas. Es más común porque es de variables, ¿no? NP mide el número total de unidades defectuosas. Depende del tamaño de la muestra, si es el mismo, ¿no? Por otro lado tenemos el defectos por unidad. ¿Qué significa? O también conocido como el Poisson. Una unidad puede tener varios defectos, ¿no? Cuenta con el número total de defectos en una muestra de tamaño constante, ¿no? El promedio de defectos, ¿no? También cuando el tamaño de la muestra varía. Por un lado tenemos una muestra como tal misma, equivalente, y acá es una muestra variable también, ¿no? Esto es el mismo que ya le mostré, creo. Sí, sí es el mismo. Que me pensé que no le había colocado. Discúlpeme. No le voy a mostrar de nuevo. Y acá un poquito más de los puntos de control, ¿no? Más que nada el Pocayo, que son las pruebas de errores, ¿no? Más que nada lo que buscamos es prevenir. La filosofía es eliminar los errores humanos por completo. Como esto de acá, ¿no? Para evitar de que efectivamente haya algún tipo de cortocircuito, haya pérdida de información, robos, ¿no?
Más que nada el error sea lo menos probable que se genere por un tema humano. Eso es lo que buscamos, ¿sí? A eso es lo que nos sirve para poder definir este tipo de artefactos, ¿no? Los dos enfoques de Pocayoke, por un lado el tema de prevención y el tema de la detección, más que nada impide de que ocurra, solo entre en una posición, ¿no? Eso es lo que podemos ver también con los USBs, una alarma o una luz, ¿no? Cuando te avisa sobre algún tipo de error. Y otros puntos, ¿no? Algunos Pokayokes en el hogar, tenemos las cafeteras, otro que es la olla arrocera, ¿no? Cuando nosotros presionamos para que se cocine la olla arrocera, levantamos esa palanquita y automáticamente, ¡pum!, se baja cuando el arroz está cocinado, ¿no? Los medicamentos también tienen etapas de seguridad anti-niños. ¿Han visto esas que se presionan y se tienen que girar? También interruptores con descarga a tierra para evitar un tema de electrocución. Corrector ortográfico, el tema de los words, por ejemplo, ¿no? Confirmación de borrado, si se desea borrar o no. Importante también cuando queremos enviar mensajes. Pues, aunque no lo crean, eso es un pocayoke. ¿No? Usted pensando de que es algo así tal cual, que Word se inventó, no, eso es un pocayoke. En la planta y el detalle, botones de dos manos. En maquinaria peligrosa, tiene que utilizar las dos manos y zona y alejado de la zona de corte. Hay máquinas, sí, que una vez que detectan un cuerpo, ¡pum!, se para. Pero no todas las empresas tienen eso, ¿no? Tienen los códigos de barra para ver que efectivamente se encuentre correctamente el SKU, el precio y la unidad. Y sensores de seguridad, ¿no? Por ejemplo, para ver que se cierran, que no se abren, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de los pocayokes? Genera cero defectos, ataca la causa raíz del error. Son de bajo precio, ¿no? Tienen un bajo costo como tal el generarlos y eliminan la inspección. Igual tienes que hacer siempre un muestreo para ver si ese pocayoke está funcionando o no, ¿no? Porque de repente se necesita un mantenimiento de las luces, de las alarmas, ya no funciona. Tienes que igual hacer su plan de mantenimiento, tienes que ir verificando si está funcionando correctamente, ¿no? Y por último ya tenemos la fábrica visual. Más que nada, esto es lo que es entender el estado de un proceso, las reglas de seguridad o el flujo de trabajo, ¿no? Acá que vemos, ¿no? Acá vemos como tal cómo se desarrolla todo este ambiente de trabajo, ¿no? Acá hay señales de peligro, extintores, ¿no? Es decir, es como una foto o es como un one pager de la zona laboral. Acá podemos ver que está dividido en 5 S, ¿no? Los racks en una ubicación, líneas de delimitamiento de las áreas, contenedores para un lado, todo está ordenado. Y de esa misma manera, en como lo vemos, de esa misma manera tiene que quedar al final del turno. ¿Cuáles son los principales elementos como tal? Las luces, el tema del andón, ¿no? Cómo está el estado de la máquina, si viene operando, si tiene un mantenimiento, si está en paro de línea, los tableros de indicadores para saber cuánto es el resultado pronosticado contra el real, cuáles son las métricas de calidad, las delimitaciones a través de las 5 S, a través de las marcas del suelo, ¿no? Espacios, los etiquetados y sombras, código de colores. Señores, acá estamos viendo ya más la parte lean, la parte esbelta, la parte que más que nada busca generar eficiencias a nivel visual. Esto usualmente también lo podemos visualizar como un tema de Kaizen, ¿no? El hacer pequeñas cosas en poco tiempo, ¿no? Los grandes actos en poco tiempo. Eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, señores, con esto
Ah, no, todavía me queda, a ver, ya. Pensé que esta era. Y bueno, la fábrica visual tiene unos beneficios como tal, ¿no? Son fotos, son fotografías o son pequeños videos de corta duración y lo que busca es que los trabajadores tengan la perspectiva desde el momento que ingresan. Con esto detectan anomalías, si es que está diferente la foto. Es como si hiciéramos esta de encuentra las 7 diferencias, igualito funciona. Con eso nos damos cuenta de qué cosa ha cambiado, ¿no? Reduce accidentes, ¿no? Porque nosotros ya establecimos las zonas como tal para las máquinas, la zona de carga, las zonas donde pueden trabajar y existe un tema de orden y disciplina, como podemos ver. Entonces, con esto, no sé si ustedes tienen dudas, consultas. Nos quedan 4 minutitos. Señores, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido la sesión? ¿Han podido entender? ¿Se entendió bastante esta última parte? Quisiera que me comenten qué les ha parecido esto último. ¿Se ha entendido? Bacán, perfecto. Perfecto, perfecto. Nada, no sé si tienen algo más que agregar o quisieran que vuelva en estos minutitos a repasar algo. Señores, no se queden solamente con esta capacitación, también pueden seguir viendo libros, ahí como tal, Averna, en ITEC tenemos varias capacitaciones, entonces por ese lado pueden seguir mejorando y seguir refrescando los conocimientos, ¿sí? No se olviden de que también acá Berna les va a estar indicando sobre el tema de las constancias, ¿no? De los certificados, perdón, para que puedan plasmar todos estos conocimientos en esos certificados, ¿sí? Nada, un gustazo nuevamente con cada uno de ustedes, nuevamente disculpas, las disculpas del caso, ¿no? Y muchas gracias a los que me han acompañado el día de hoy. Y nada, que pasen un buen fin de semana y unas muy buenas noches. ¿Qué herramientas se utilizan en Six Sigma? A ver, hemos visto varias. Herramienta de datos. Ya podemos utilizar, como le dije, Minitab. Minitab es una herramienta excelentísima. Excel, como podemos ver, también nos sirve bastante, siempre y cuando no sea una cantidad gigantesca este, de información, sí lo podemos utilizar. A ver, entre otros, SQL, si tenemos toda la relación, ¿no? De los datos, Python, si queremos hacer análisis ya de manera programada, ¿no? Otros, o sea, otras herramientas como lo que hemos visto, el Ishikawa, el Pareto, ¿no? El tema del CIPOC, ya como herramientas o como métodos para poder aplicar, ¿no? El tema del Value Stream Mapping, ¿no? ¿Te quedó claro, Lucía? ¿Puedes responder tu consulta? Perfecto, perfecto, señores. Nada, nuevamente un gusto y que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Berna, ahí no sé si quieres hablar algo más, añadir algo adicional.